Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su canal Fútbol Más. El mercado de fichajes del verano del 2017 pasará a la historia por los récords que batió. Las cifras que se manejaron nunca antes se habían visto en el fútbol y tan solo unos meses atrás nadie se imaginaba la cantidad de dinero que se pagaría en algunas transferencias y en consecuencia la tendencia al alza que tiene en el presente el valor monetario de los jugadores. Algunos analistas afirman que el fútbol está pasando por una etapa de burbuja, es decir, que en el mercado que recién finalizó se pagó más de lo que realmente valen los jugadores según su calidad. Lo cierto del tema es que después de este verano del 2017, el mercado de fichajes entró en un nuevo equilibrio donde los clubes se tendrán que adaptar a vender y comprar caro. Hoy en Fútbol Más tendremos el top 15 de los fichajes más caros del verano del 2017. Veremos en cada uno los récords que se batieron y las increíbles cifras que se manejaron. Te invito entonces para que me acompañes a ver estas 15 transferencias que en total sumaron la impresionante cifra de 1.110 millones de euros. En el puesto número 15 tenemos a Corentin Tolisso. Este centrocampista francés de 23 años fue comprado por el Bayern Múnich a Lyon a cambio de 41.5 millones de euros. Aunque en este top ocupa la última posición, su fichaje batió el récord de ser la compra más cara en la historia del Bayern Múnich y en la segunda venta más cara del club francés. En la posición 14, Mohamed Salah, el delantero egipcio de 25 años, fue comprado por el Liverpool a la Roma a cambio de 42 millones de euros. Un excelente negocio para el club de la Loba, que hace 2 temporadas pagó 5 millones por la cesión del jugador y hace un año compró su ficha por 15 millones. Es decir que la Roma invirtió 20 millones de euros por el jugador y lo vendió a más del doble, ganando 22 millones. En el puesto 13 tenemos a Leonardo Bonucci. El defensa italiano de 30 años fue comprado por el Milan a la Juventus a cambio de 42 millones de euros, batiendo así el récord del jugador de esa edad más caro de la historia. El jugador que ostentaba dicho récord era Diego Milito, que con 30 años, el Inter en 2010 pagó al Génova 25 millones de euros por su ficha. En la posición 12, Nemanja Matic. El centrocampista de 29 años fue comprado por Manchester United al Chelsea a cambio de 44.7 millones de euros. Este jugador serbio hizo su debut en Chelsea en 2009 cuando tenía 21 años. Luego en 2010 fue cedido al Vitesse de Holanda y en 2011 fue incluido en la negociación que Chelsea hizo con Benfica por David Luiz. El brasileño pasó a ser del Chelsea y Matic del Benfica. Debido a su buen desempeño en la liga portuguesa, Chelsea decide regresarlo al club en 2014 a cambio de 25 millones de euros. Es decir que con esta nueva venta del jugador, los Blues le ganaron 19.7 millones de euros. En el puesto número 11 tenemos a Vinicius Junior. Esta joven promesa de 17 años fue comprado por el Real Madrid al Flamengo a cambio de 45 millones de euros. Una cifra exorbitante si se considera la edad del jugador, que incluso el 23 de mayo del 2017, cuando se confirmó dicho traspaso, todavía no había cumplido los 17 años. Es decir que se convirtió en el jugador más caro de la historia de 16 años. Un récord que no será fácil de superar debido al enorme riesgo de invertir dicha cantidad en un jugador tan joven. Vinicius se unirá a la disciplina del Madrid la siguiente temporada cuando cumpla 18 años. Por el momento Vinicius promete ser la nueva joya del fútbol brasileño y ya veremos si su fútbol corresponde al gran valor que pagaron por él. En la posición 10, Gylfi Sigurdsson. El centrocampista de 28 años fue comprado por el Everton al Swansea a cambio de 49.4 millones de euros, convirtiéndose en la compra más cara en la historia del Everton y en el jugador de Islandia más caro de la historia. En el puesto número 9 tenemos a Bernardo Silva. El extremo portugués de 23 años fue comprado por el Manchester City al Mónaco a cambio de 50 millones de euros. En 2015, el Mónaco le compró el jugador al Benfica a cambio de poco más de 15 millones de euros. Es decir que con esta venta a los Citizens, el club del Principado obtuvo una ganancia de 35 millones de euros. Una cifra que contribuyó junto a las de las otras ventas para convertir al club en el que más ganancia obtuvo en el mercado pasado. En la posición 8, Kyle Walker. Este lateral inglés de 27 años fue comprado por el Manchester City al Tottenham a cambio de 51 millones de euros, convirtiéndose en el tercer fichaje más caro de la historia de un defensa, solo superado por sus dos compañeros del City, John Stones y Benjamin Mendy, del que también hablaremos en este top.
En el puesto número 7, Alexandre Lacazette. Este delantero francés de 26 años fue comprado por el Arsenal a Lyon a cambio de 53 millones de euros, una transferencia que batió dos récords, la compra más costosa hecha en la historia por el club londinense, superando los 47 millones que pagaron al Madrid por Özil en el verano del 2013, y al mismo tiempo en la venta más alta realizada por el Lyon, superando la de Tolisso de 41.5 millones de euros, efectuada tan solo un mes antes de este traspaso. En la posición 6, Benjamin Mendy. Este lateral francés de 23 años fue comprado por el Manchester City al Mónaco a cambio de 57.5 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje de un defensa más caro de la historia, superando los 55 millones de euros que pagó el propio Manchester City por John Stones. De esta manera, el City tiene en sus filas en la presente temporada los tres defensas más caros de la historia: Kyle Walker, comprado por 51 millones de euros, John Stones, comprado por 55 millones, y Benjamin Mendy a cambio de 57.5 millones de euros. Es decir que desde que Guardiola llegó al Etihad se ha gastado más de 160 millones de euros en defensas. En el puesto número 7 tenemos a Álvaro Morata. El delantero español de 24 años fue comprado por Chelsea al Real Madrid a cambio de 80 millones de euros, batiendo dos récords que ostentaba su compatriota Fernando Torres, el del español más caro de la historia y el de la compra más cara que había realizado Chelsea, récords que el niño batió en enero del 2011 cuando Chelsea lo compró al Liverpool a cambio de 56 millones de euros. En la posición número 4, Romelu Lukaku. Este delantero belga de 24 años fue comprado por el Manchester United al Everton a cambio de 84.7 millones de euros, una cifra que bate dos récords, la venta más cara en la historia del Everton y el jugador belga más caro de la historia. En el puesto número 3 tenemos a Ousmane Dembélé. El extremo francés de 20 años fue comprado por Barcelona al Borussia Dortmund a cambio de 105 millones de euros, una cifra escandalosa para un jugador de su edad que batió dos récords: el del jugador con 20 años más caro de la historia, récord que ostentaba el inglés Sterling, por el que el Manchester City pagó al Liverpool en 2015 la cifra de 68 millones de euros, y la compra más costosa de la historia del Barcelona, superando los 95 millones de euros que en 2013 pagaron por Neymar. En la posición número 2 tenemos a Kylian Mbappé. El extremo francés de 18 años fue la sensación de la temporada, debido a su gran momento que tuvo con el Mónaco en la Champions y en la Liga francesa. Los rumores de la prensa no pararon de hablar del jugador en los 3 meses que estuvo abierto el mercado. Los rumores los llegaron a situar en el Madrid, en Barcelona, en Arsenal, en el Manchester City, pero finalmente el negocio lo concretó el Paris Saint-Germain, al conseguir la cesión del jugador con opción de compra obligatoria, una figura utilizada por el club parisino para no afectar su fair play financiero. Por dicha cesión pagó 145 millones de euros, una cifra exorbitante para un jugador de 18 años que batió varios récords. Mbappé se convirtió en el jugador francés más caro de la historia, superando la marca que tenía hasta ese momento Paul Pogba, cuando fue fichado por el Manchester United a cambio de 120 millones de euros. Se convirtió también en la venta más cara del Mónaco, superando la marca de James Rodríguez cuando fue fichado por el Madrid a cambio de 80 millones de euros. Y al mismo tiempo también batió el récord del jugador más caro de la historia a los 18 años, registro que ostentaba hasta ese momento el inglés Luke Shaw, cuando fue fichado por el Manchester United a cambio de 35 millones de euros en 2014. Para concluir, el fichaje de Mbappé demuestra lo volátil que fue el mercado en este verano del 2017 y la tendencia alcista que impuso. Antes de seguir con el número 1, te invito para que en la caja de comentarios escribas de cuál club eres hincha y cuál fue el fichaje más caro de su historia. En el puesto número 1, Neymar. El brasileño fue fichado por el Paris Saint-Germain, quien pagó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros en la operación bomba del mercado, la misma que pocos esperaban, algunos especulaban y muchos otros gozaron o sufrieron. Con esta transferencia, Neymar batió todos los récords posibles. Se convirtió en el jugador con 25 años más caro de la historia, superando a su compatriota Oscar, que con esa misma edad fue fichado por el Shanghái a cambio de 70 millones de euros. Se convirtió en la venta más cara del Barcelona y de la Liga Española, en la compra más
más cara del Paris Saint-Germain y de la liga francesa, y como no, en el jugador más caro de la historia, superando a Paul Pogba, que hasta ese momento tenía dicho récord, el mismo que solo mantuvo por una temporada. Después de esta famosa venta forzada del Barcelona, el mercado no volverá a ser el mismo y abrirá las puertas de futuras transferencias exorbitantes. Veremos entonces cuánto tiempo durará la cifra de 222 millones de euros como la transferencia más cara de la historia. En la caja de comentarios te invito para que escribas el nombre de estos 7 jugadores. Amigos de Fútbol Más, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame un like y comparte el video en tus redes sociales. Te invito para que entres a la fanpage de Fútbol Más en Facebook para que sigamos conectados. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas, y si ya lo hiciste, recuerda activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de los nuevos videos. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.